Arc Plugins, los mods del futuro. Quizás y muy probablemente alguna vez hayas escuchado acerca de los plugins y como buen jugador de Ark te hayas preguntado qué son los plugins. Los plugins serían un tipo de mods pero hechos de forma totalmente distinta a los ya muy conocidos de la workshop de Steam, ya que estos en vez de crearse como los mods a través del Ark Dev Kit serían programados y confeccionados a través de C++ o C++, un lenguaje de programación que tiene muchas ventajas y que puede modificar o agregar contenido dentro de Ark de una manera mucho más profunda. Esto es una de las razones por las cuales también se dice que los plugins son mejores que los mods, pero bueno, aún quedan bastantes razones y bastantes cosas que mostrarles. Bueno, primero y algo que a muchos les va a alegrar el día es que los plugins pueden estar tanto en la versión de Ark de Steam como la de Epic, y no me sorprendería que llegasen a Microsoft o a consola en algún futuro. Esto debido a que los plugins se hacen con las mismas mecánicas y contenido ya existente en Ark. Me explico. Los mods, por ejemplo, se basan en agregar contenido por encima de un servidor, por decirlo así, como una capa extra. Es por esto también que pueden agregar contenido ajeno al juego o modelos totalmente nuevos. En cambio, los plugins reutilizan todo el material que existe ya dentro de Ark para crear nuevas mecánicas, funciones y contenido, que en este caso se integra directamente al servidor, no como una capa exterior, sino como otra raíz del mismo juego. Y bueno, Wolf, ¿cómo se muestra esto dentro del juego? ¿Qué ventajas tiene para nosotros los jugadores? Por ejemplo, ¿recuerdas esas molestas cargas cuando queremos entrar a algún servidor con mods? Bueno, los plugins al integrarse dentro del server evitan esta carga por completo. Además de que siendo el dueño de un servidor podrás poner y sacar plugins a tu antojo sin tener que reiniciar el server, algo que ahorrará mucho tiempo tanto tuyo como el de tus jugadores. Quizás estarás pensando muy interesante todo esto, Wolf, pero danos una muestra de lo que puede hacer un plugin. Y yo procedo a mostrar ejemplos. ¿Querías hablar con tus compañeros de otro mapa? ¿Querías una tienda integrada al juego? ¿Querías comandos de chat únicos? ¿Querías bases de raideo automáticas y configurables que exponen dentro de un servidor? Quizás no lo pensaste, pero lo tienes. ¿Querías jugar a Aberration sin radiación? ¿Querías cambiar cada aspecto de tus criaturas favoritas como su comportamiento, habilidades y literalmente cualquier cosa que puedan hacer? Pues ya lo tienes. Eso mismo en objetos y en estructuras en general. ¿Quieres disfrutar de eventos automáticos como minibosses, encontramientos extraños y hasta misiones personalizadas en tu servidor? ¿Querías permisos y rangos para tus jugadores? ¿Querías una zona de paz en un servidor PvP? ¿Querías una zona de guerra en un servidor PvE? ¿Querías artículos reusables o un catalejo mejorado? ¿Querías una protección a daño desconectado mucho más profesional que la que trae el juego? ¿Querías protección a nuevos jugadores? ¿Querías deshabilitar ciertas misiones? ¿Querías disfrutar de nuevo contenido hecho con los mismos recursos que ofrece el juego? Pues ya puedes. ¿Querías literalmente cambiar cualquier aspecto base del juego de cualquier manera? Pues ya puedes. ¿Querías suscribirte? También puedes. Estos son muy pocos ejemplos del total de plugins que existen actualmente y de su potencial. Pronto estrenaré una nueva serie en el canal probando y mostrándoles los mejores plugins existentes, así que atentos. Antes de pasar a cómo instalar un plugin, quería hacer el llamado a cualquier programador o principiante interesado en desarrollar más de estas maravillas a que se unan a nuestro Discord para mostrar su talento a los jugadores, además de quizás encontrarse y ayudarse mutuamente con más desarrolladores. El área de los plugins está bastante desconocida por habla hispana, así que no haría nada mal una colaboración por el futuro de una de las mejores cosas que ofrece Ark actualmente. Y bueno, jugador, ¿cómo te instalas un plugin? Pues no lo haces, ya que esta es solo tarea del dueño del servidor en el cual juegues. Así que no te preocupes por descargar nada ni por tu almacenamiento que ya no aguanta más que el propio Ark. Y en el caso que seas un dueño de algún servidor, te enseño a instalar los plugins ahora mismo. Lo primero que debes hacer es acceder a la página de arkserverapi.com, en donde verás un océano de plugins sedientos por entrar a tu server. Pero antes de hacer cualquier cosa con ellos, es muy importante que instales el Ark API dentro de los archivos de tu servidor, ya que este es el programa que permite que los plugins funcionen dentro del server. Sin este programa no hay plugins, así que es realmente bastante simple. Si hosteas tu propio servidor en algún PC, descargas el Ark API y copias todos sus archivos dentro de la siguiente dirección de tu servidor. Si estás alquilando el server desde una página de hosting, generalmente te evitas este proceso, ya que ofrecen opciones para su instalación con un simple botón o a través de los tickets. Gportal, por ejemplo, este proceso lo hace muy fácil. Te dejaré un link con descuento abajo en la descripción. Y bueno, ya teniendo el Ark API instalado, podemos empezar a meter los plugins.
plugins. Estos se descargarían directamente en tu PC a través de la página comentada anteriormente o en las mismas comunidades de los desarrolladores. Al tener un plugin en tu PC probablemente venga en una carpeta con el nombre respectivo. Dentro de esta podrás encontrar todos los archivos necesarios para su ejecución dentro de tu servidor. Y además incluiría un archivo de configuración el cual es editable en el bloc de notas y bastante deducible. Cuando tengas todo ya preparado es hora de pasar esa carpeta a los archivos del server y ahora más estrictamente a la carpeta plugins dentro de la de Arc API instalada anteriormente. Y listo, tenemos plugin, gente. Si pones estos plugins mientras el servidor está encendido, hay comandos dentro del juego para activar o desactivarlos. Te lo dejaré abajo en la descripción igualmente. Los plugins para la comunidad de Arc son y serán un gran escalón para el desarrollo del juego. Arc ya tiene 7 años de edad y bueno, siempre disfrutaremos del juego base y su contenido, pero finalmente para progresar y hacer nuevo contenido en este maravilloso juego, los plugins y los mods cumplen un rol muy importante. Tomen de ejemplo los mods que ha hecho Código Alex para las series de Nexus o los plugins que cambian radicalmente los aspectos de Arc para bien. Si unos pocos desarrolladores han podido transformar y mejorar el contenido dando mucho más potencial al juego, imagínense si más parte de la comunidad armamos ese rumbo. Una comunidad no se integra solo en una persona, sino en cada una de las que conforman esta. Unámonos todos en pro de mejorar y transformar Arc para bien, progresando y colaborando entre todos para un bien mejor. Hagamos proyectos que dejen a Wildcard con la boca abierta. Mejoremos. Eso es todo, pero mejoremos entre todos. Esta fue mi pequeña introducción para ustedes a los plugins. Espero que les haya gustado esta guía, video informativo más o menos y video para la comunidad. Compartan y denle apoyo a este video si quieren ver la serie de plugins próximamente y también si quieren que más desarrolladores se sumen a estos proyectos y hagamos de Arc un lugar mejor y más entretenido. Recuerda toda la información aquí abajo en la descripción, suscríbete, dale like y bueno, nos vemos próximamente. Chaito y suerte con todo, felices fiestas.